Un saludo cordial a todos los que nos acompañan en esta nueva edición de presentación de soluciones, de acercamiento a la tecnología en el marco de los Cyber Days 2021. Como Cámara Nacional de Comercio, nuestro objetivo es ayudar a la reactivación económica del país, aprovechando las oportunidades que la tecnología ofrece y que nos pone y nos permite explotar en estos momentos. Como parte de este esfuerzo, tenemos hoy el grato placer de contar con la participación de una empresa del exterior, concretamente desde España, Force Manager, con una solución que creemos que es muy importante para las empresas, el uso de un CRM para el desarrollo de ventas. Y nos acompaña Roger Galdón, que es Solutions Architect de Force Manager, a quien saludo y a quien le doy la más cordial bienvenida en el marco de los Cyber Days. Roger, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar siendo parte de este esfuerzo en el marco de los Cyber Days. Bienvenido a este tu escenario. Estamos atentos a tu presentación. Luego iremos interactuando con algunas preguntas que nos van llegando de los diferentes actores. Adelante, Roger, la presentación es tuya. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias por este espacio, por esta iniciativa que hacéis a través de los Cyber Days. Es un placer, es un gusto poder estar aquí y presentaros Force Manager. Lo que vamos a hacer a través de esta breve presentación en PowerPoint es explicar en qué consiste la compañía y cuál es nuestra propuesta de valor, y luego también invertiremos unos minutos en poder ver la solución, cómo funciona Force Manager a través de una breve demostración. Me gustaría empezar diciendo que Force Manager es una compañía fundada en 2011. Actualmente tenemos equipo en 5 países, como podéis ver en pantalla. Somos más de 100 empleados y tenemos, pues como podéis ver, un gran número de clientes alrededor del globo, ¿no? En más de 30 países. Queremos hablar siempre, cuando presentamos Force Manager, de lo que dicen nuestros clientes de nosotros, ¿no? Al final es la mejor manera de presentar la compañía. Y lo queremos hacer a través de estos 4 grandes ratios o KPIs que podéis ver, ¿no? Somos un CRM en el que tenemos un ratio de adopción que está muy por encima de la media de la industria. Estamos en el 85%. Nuestra obsesión es la usabilidad, es hacer cosas fáciles que sean atractivas y usables en el día a día de las fuerzas de ventas. Tenemos también un 30% de mejora en los cierres de las operaciones, y eso es debido a la siguiente métrica, ¿no? El 20% de aumento sobre la actividad comercial. Al ser una herramienta usable y que ponemos la tecnología al servicio del vendedor, del agente, del comercial, lo que hacemos es aumentar esta actividad, haciéndole más fácil su día a día, ¿no? A modo de ejemplo, podéis ver en la última métrica cómo un agente, un comercial, un ejecutivo puede ahorrar al final de la semana 2 horas de reporting, ¿no? Y al final todo esto hace que podamos vender más y que nuestro día a día sea más fácil con tecnología, ¿no? Que nos asista en nuestro día a día. Por tanto, enlazando y entrando ya más en materia de lo que es Force Manager en sí, enlazando con la usabilidad, con la adopción, es lo que decimos, ¿no? Que, bueno, tenemos una obsesión en hacer las cosas sencillas, fáciles, que sean tecnología al servicio, como decíamos, del vendedor, ¿no? Si los vendedores no adoptan el sistema, el proyecto ha fracasado, ¿no? Al final, no hay CRM más caro que aquel que no usamos. Tenemos un acuerdo con Apple. Las aplicaciones que tenemos, que son nativas tanto para plataformas iOS como Android y como web, siguen, en el caso de iOS, las directrices que nos marca Cupertino. Es decir, desarrollamos la aplicación con el equipo de diseño de Apple, lo que nos garantiza, como podréis entender, entonces, esta usabilidad y esta facilidad y claridad de uso en el uso de la herramienta. Es una herramienta, como decíamos, táctica, que nos permite aumentar la actividad comercial hasta un 30%. Hay distintas maneras de incrementar la actividad y lo veremos un poquito más adelante, pero podemos trabajar con la gamificación, por ejemplo. Trabajaremos también con los objetivos para tener una dirección clara y un enfoque de cuáles tienen que ser nuestras principales tareas en nuestro día a día, para ir muy enfocados a lo que tenemos que hacer
en acciones que muevan la aguja y nos ayuden a avanzar en los objetivos que tenemos propuestos, ¿sí? Es una herramienta perfecta para actividad comercial en terreno, pero también para actividad telemática. La pandemia ha sido uno de los retos que nos ha puesto la vida a todas las compañías por delante y que hemos tenido que afrontar y superar, ¿no? En este caso, Force Manager tiene una potente configuración para equipos de venta en campo, pero también una potente suite para trabajar desde, en este caso, desde el aplicativo web, que podríamos trabajar tranquilamente desde casa. Y gracias a las integraciones que tenemos con Microsoft Teams y con Zoom, también pues, podemos trabajar con estas herramientas que están totalmente integradas con Force Manager para no dejar de banda estas visitas telemáticas online y poder combinar esta figura de vendedor o comercial o ejecutivo híbrido que cada vez es más realidad, porque al final vamos a tener que estar gestionando ambos canales, ¿no? El presencial y también el online. La actividad es uno de los aspectos claves en Force Manager, es decir, saber qué es lo que estamos haciendo para obtener cierres es clave para entender qué puntos o qué áreas de mejora del equipo debemos tocar y, por tanto, en ese sentido, lo que nosotros proponemos es tener un timeline de actividad en el que vamos a poder ver cuáles son nuestras visitas, nuestras interacciones con los clientes para ver, o prospectos, para ver cuáles son nuestras áreas de mejora. Dicho esto, si os parece, vamos a hacer una pequeña demostración de la solución para que veáis cómo es Force Manager en movilidad, en este caso en un dispositivo iOS, en un iPhone y también en la parte web. Perfecto. Pues aquí estamos viendo ya el teléfono. Vamos a acceder. Y fijaros que al acceder a Force Manager, a la aplicación que podemos descargar de la Apple Store, cuando nosotros nos logueamos como, por ejemplo, en este caso, como un ejecutivo comercial, lo que veremos en primera instancia será el dashboard, ¿de acuerdo? Aquí en este dashboard ocurren la mayoría de cosas importantes que necesitamos tener en cuenta en nuestro día a día. Y es a través de este dashboard que iremos recibiendo la información vital para ejecutar las tareas que tenemos. Por ejemplo, estamos viendo que hoy a las 18:30 tenemos una videollamada con Stark Industries. Lo interesante de aquí es que directamente ya podemos contactar con los contactos de la propia compañía o si es la hora, automáticamente, como hemos comentado, podemos acceder a hacer la videollamada gracias a la integración que tenemos con Teams, ¿de acuerdo? Una vez finalizamos la videollamada, lo que proponemos es reportar al momento la actividad que acabamos de realizar, ¿de acuerdo? Fijaros que finalizamos la llamada y nos aparece el reporte de actividad. Podemos añadir comentarios. Acabamos de hacer una presentación de propuesta y ha gustado mucho. Quedamos en 15 días para la firma del contrato. Punto. Y guardamos. Esta es una de las claves de la adopción de Force Manager, el hecho de poder reportar con una inmediatez asombrosa y tener toda la información digitalizada, porque de lo que se trata es que todo esto quede asociada en la cuenta y tengamos un histórico de todas las acciones que hemos ido haciendo a lo largo de la vida con nuestro cliente o con nuestro prospecto. En el caso de que no tengamos citas en la inmediatez, lo que veremos aquí serán nuestros objetivos, lo que decíamos, visión clara y enfocada a lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Aquí aparecen los 3 más importantes, pero destacar que podemos configurarlos en base al plan de objetivos de cada compañía. Más cosas importantes que podemos extraer del dashboard, noticias pendientes. Si desde la central, desde los headquarters, nos comunican nuevas tarifas, por ejemplo, nuevos catálogos de producto, nosotros lo recibiremos aquí y lo podremos leer. Y lo interesante es que deberemos confirmar que hemos recibido esta noticia, de tal manera que garantizamos que la comunicación siempre sea efectiva con el equipo y con la dirección. Más cosas que podremos ver aquí serán nuestras tareas pendientes o si tenemos campañas en marcha, veremos también si están completas o incompletas. Y finalmente, pues un registro
de las últimas actividades que hemos ido haciendo a lo largo de nuestros días, ¿no? Aquí quedarán registradas. Gracias a la integración que tenemos con Office 365 y con Google, también los correos quedarán replicados en la herramienta, de tal manera que el histórico que vamos a generar con nuestros prospectos o con nuestros clientes va a ser muy preciso. No solo las actividades que reportemos, sino también los correos que de manera automática se irán sincronizando con la solución. Mostraros también en la parte inferior, hay las distintas entidades de Force Manager. Vamos a clicar en empresas para mostraros cómo luce la base de datos que cargamos. En este caso son empresas de ejemplo que tenemos aquí y todas ellas están geolocalizadas, ¿de acuerdo? Podremos ver una visión clara del mapa de dónde están nuestras compañías en el territorio, como podéis ver aquí, y podremos trabajar también con todos los filtros para filtrar o incluso generar vistas, como podéis ver aquí. Al final podemos generar vistas, por ejemplo, con empresas que tienen pagos pendientes o empresas segmentadas tipo A con inactividad por ciclo, etcétera, etcétera. Si volvemos aquí, nos gustaría mostraros que cuando accedemos al detalle de una compañía, hay una información muy importante que debemos destacar, ¿no? Y es el concepto de contextualizar al vendedor, al ejecutivo. En este caso, si yo tengo que hacer una visita a Stark Industries, ya estoy viendo que Stark nos debe una factura, ¿de acuerdo? Por tanto, mi discurso, aparte del que haya preparado, también incorporará pues, esta recomendación que he podido ver a la hora de preparar la visita. Fíjense que también aparecen campos que nos dirán la calificación, el CIF, el entorno, quién es el responsable de la cuenta, teléfonos e emails de interés de la compañía, la geolocalización, que nos permitirá desplegar cualquier navegador que tengamos instalado en el celular, ya sea Waze Maps o Google Maps, para llegar a destino de la manera más rápida posible. Y sobre todo, una información que nos va a contextualizar mucho. Por ejemplo, información económica. ¿Cuál es el importe promedio de venta? ¿Qué potencial de compra tiene? Esta información es totalmente personalizable y la adecuamos a cada proyecto, a cada empresa. ¿De acuerdo? Fijaros también que el check-in, que es este botón que siempre aparece abajo en naranja, es el que nos habilita o nos da la posibilidad de hacer una visita geolocalizada. Aquí creamos uno nuevo y aparece otra vez el formulario que hemos visto antes. Lo interesante de aquí es que vamos a poder particularizar los tipos de gestión que hace cada vendedor, que hace cada ejecutivo. Y obviamente cada negocio tendrá su tipología, pero aquí aparecen algunos a modo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar toma de datos de cotización. A partir de aquí, lo que hacemos es desplegar una serie de campos en función del tipo de gestión que nos permiten introducir información muy detallada de la gestión que estamos haciendo. Y vamos a hacer un comentario. Hemos recogido los datos para hacer una presentación de oferta el 8 de noviembre a las 10 horas. Punto. Guardamos. Fecha máxima para la cotización. Podemos poner, por ejemplo, noviembre 6. Hecho. Ya lo hemos guardado y fijaros que abajo ya nos sale una sugerencia para crear una tarea para el día 8 de noviembre y que no se nos quede nada en el tintero. En este caso, vamos a poner que es una visita de presentación de oferta y ya la tendremos guardada. ¿De acuerdo? Reunión. Hecho. Dicho esto, vamos a pasar a la parte web para que veáis la parte de analítica y cómo todo va tomando sentido desde el punto de vista de la dirección comercial, ¿no? Donde vamos a poder ver qué información nos da Force Manager para tomar decisiones. Habéis visto un breve ejemplo de lo que sucede en movilidad en campo y si vamos a la parte web, aquí estamos en la parte de analítica de ventas, lo que vamos a ver van a ser nuestros indicadores de actividad. Por ejemplo, los check-ins que estamos haciendo esta semana respecto al anterior, las gestiones, los correos, todos aquellos indicadores de actividad que para nosotros sean importantes los vamos a poner aquí. Fijaros que ya podemos ver que hay indicadores en rojo. Me están diciendo que esta semana estamos haciendo menos que la anterior. Por tanto, de una manera rápida ya podemos ver cómo está performando el equipo.
A nivel de actividad, podremos ver también aquí cómo son las curvas en esta gráfica en función del tipo de gestión que hemos visto. Como decíamos, al final cada ejecutivo tiene una metodología, tiene un tipo de actividad que hacer, pues aquí los podremos filtrar y buscar. Por ejemplo, si queremos ver cuál es la evolución de las presentaciones de oferta, pues podemos dejar únicamente una de ellas, ¿no? O formaciones. Aquí veríamos la progresión. A nivel de objetivos, como comentábamos, no solo los vamos a ver a nivel individual, sino que aquí veremos los agregados para todo el equipo, ¿de acuerdo? Desde ventas, nuevas oportunidades de negocio, a visitas, videollamadas. Al final, el plan de objetivos que tenga la compañía lo replicaremos aquí. Si nos vamos a la parte de distribución, que es muy interesante también la información que nos muestra, en primer lugar, ver que podemos tener un mapa térmico de las actividades que se están haciendo en campo, ¿de acuerdo? Esto es gracias a la geolocalización de las actividades que hemos visto de tipo check-in, es decir, cuando hacemos un check-in es cuando estamos geolocalizando la posición y podemos ver este mapa térmico para ver la actividad del equipo, ¿de acuerdo? Si bajamos, veremos una serie de gráficas también muy importantes en las que veremos cuál es la actividad que está haciendo la fuerza de ventas en distintos tipos, en este caso, de empresas. Por ejemplo, a la izquierda podremos ver que la superficie mayor es la que tiene más impactos. Un impacto es una visita, una llamada, un correo electrónico, un email, y aquí podremos ver por colores la calificación y los impactos en cada una de ellas. A la derecha, pues podemos ver, por ejemplo, que un 48% de la fuerza de ventas de las actividades se están haciendo sobre empresas del tipo A. Esto nos tiene que hacer preguntar si está alineado lo que estamos viendo aquí con la estrategia de la compañía. Por tanto, de una manera rápida podemos ver cómo están yendo las cosas. Importante destacar la cobertura de cartera que aparece en este gráfico, es decir, aquí vamos a poder definir un ciclo y una segmentación de empresas en el ejemplo tipo ABCD, y todo aquello que supere este criterio estará fuera de la cobertura de cartera y, por tanto, tendremos que atender las cuentas de la mejor manera posible. Y finalmente, en la distribución por tipo que vemos a la derecha, lo que estamos viendo es también la actividad que estamos haciendo sobre tipos de cuentas que tenemos en Force Manager. En este caso, a modo de ejemplo, en la leyenda podéis ver que el 42,5% de la actividad que estamos haciendo es sobre cliente. Vamos a ir a la parte de conversión para explicaros que gracias a la creación de oportunidades que tenemos en Force Manager, podemos desplegar este pipe y este forecast que veis a la derecha, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos viendo aquí? Pues a modo de ejemplo, oportunidades que tenemos en estado parada, en trámites o pendientes de aprobación, ¿de acuerdo? Y a la derecha, un forecast semestral de las oportunidades que tenemos en marcha, para saber, pues bueno, cuántas oportunidades tenemos en marcha, la estimación en ventas, cuál es el total ponderado, ¿de acuerdo? Para poder llegar a esta parte final de aquí, que es el funnel de oportunidades, que nos va a dar información tan interesante como el ciclo medio de venta, que en este caso está en 30 días, nuestro ratio de conversión, que es un 16%, o el valor medio de las operaciones que tenemos en marcha, que en este caso es de 4,8, ¿no? Eso es lo que queríamos mostraros en esta pequeña demostración, ver cómo en movilidad la parte más ejecutiva, más de campo o más del vendedor, el ejecutivo comercial, puede operar en su día a día de una manera muy fácil, ver cómo esta información que introducimos en el sistema queda digitalizada y nos ayuda a tomar decisiones a través de estos gráficos y de estos dashboards que incorpora la solución. Excelente, Roger. Realmente muy clara la presentación y las ventajas que Force Manager ofrece para poder optimizar todo el proceso de ventas. Realmente muy intuitivo. Te traslado algunas consultas que me parecen importantes. Primero, el nivel de integración tecnológica, la dificultad de integración tecnológica que pueda tener una persona o una empresa que decida instalar Force Manager. ¿Es muy complejo? ¿Se requiere tener un CRM preinstalado? ¿No?
¿Cuál es un poco la hoja de ruta desde un punto de vista de integración inicial? Muy buena pregunta, Lorenzo. Bueno, nuestro punto de vista siempre es proponer una solución faseada, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos es entender muy bien el requisito, el requerimiento, que es cuál es el problema que vamos a abordar y que tenemos que solucionar. Y a partir de aquí, lo que proponemos es hacer una integración, si es necesaria, con los sistemas que conforman la compañía, o si no, también podemos proponer hacer una primera fase sin integración, haciendo cargas iniciales, para generar una adopción rápida y a partir de ahí aplicar lo que nosotros llamamos el Land and Expand, ¿no? Que es un proyecto donde iniciamos con una fase rápida para solucionar rápidamente el problema y luego vamos adoptando y generando más fases para hasta llegar al punto final de la customización de la solución. Fantástico. Comentabas tú en la presentación que tienen una obsesión por lo sencillo, que es algo que realmente es interesante y difícil de hacer, porque a veces hacer las cosas fáciles resulta muy complejo. Y tú decías, estamos buscando y tenemos estos mecanismos para integrar la presencialidad y el trabajo online, ¿no? ¿Cómo han logrado? ¿Cuáles son los mecanismos que Force Manager ofrece a los clientes para manejar esa omnicanalidad que existe en el mundo virtual, pero existe también combinándola con el mundo presencial? Muy buena pregunta. Bueno, nosotros siempre hablamos de el vendedor híbrido, ¿no? Es un nuevo perfil que ha aparecido tras la pandemia y, por tanto, lo que nos ha puesto delante de todos nosotros ha sido que la venta pasa a ser no solo una visita presencial y un acompañamiento presencial, sino que aparte tiene que ser telemática, ¿no? Y, por tanto, el reto está en ser capaces de adoptar la tecnología de manera fácil. Y nuestra misión como compañía aquí es poner la tecnología al servicio de los vendedores. Y, por tanto, lo que hemos hecho, y pongo de ejemplo la integración con Microsoft Teams, es hacer una integración que se integre perfectamente en el ecosistema. No solo desde Force Manager se puede acceder a Microsoft Teams, sino que desde el propio Microsoft Teams también se puede usar Force Manager. Por tanto, la madurez tecnológica que todos estamos asumiendo en estos días tras esta pandemia es alta y yo creo que la misión de los fabricantes es ponerla al servicio de los usuarios, ¿no? Y eso es lo que estamos o intentamos hacer desde Force Manager. Me parece muy interesante y además esto que tú comentas que hace Force Manager, que no lo hacen todos los CRMs, que es integrarse con las herramientas de ofimática que las empresas normalmente ya están utilizando para poder realizar el control. Un par de cuestiones más. Tú comentaste que, por ejemplo, Force Manager explota mucho el concepto de gamificación, ¿no? Y de calificación. ¿Nos puedes explicar un poco más cómo funciona esto y cuál es el factor diferenciador que ofrece Force Manager en gamificación y calificación del proceso de venta? Sí, por supuesto. Bueno, el concepto de gamificación al final depende mucho de la política y los objetivos de cada compañía. Por tanto, aquí nosotros no entramos, pero sí que es verdad que dentro de Force Manager tenemos un algoritmo que nos permite puntuar a los vendedores, ¿no? ¿Cuál es esa puntuación? ¿Cómo funciona? Pues, por poneros un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una visita presencial, por ejemplo, tiene un peso de 10, una llamada de 6 y un correo electrónico de 3, por ejemplo, ¿no? A partir de aquí, en función de esta actividad que va haciendo el vendedor, nosotros generamos el Force Activity, que es este scoring, que nos permite generar un ranking. Entonces, si la empresa en cuestión quiere usar esto para gamificar, es la mejor manera de hacerlo. Y también decir que estos pesos que he puesto de ejemplo ahora son totalmente customizables, porque cada negocio puede tener una prioridad u otra o un peso u otro en función de la actividad que se haga. Excelente, excelente. Y aquí se entiende muy bien eso que tú decías de un aumento en la actividad comercial que reporta Force Manager de un 20%, porque, por dos razones, porque motivas a la gente a cumplir esas metas y además las puedes controlar, pero además le ahorras el trabajo de burocracia en términos de reporting, como tú comentabas. Y me parece muy interesante. Y cierro con una última consulta relacionada con la toma de decisiones.
Tú nos has mostrado un dashboard y métricas que puedes hacer seguimiento. ¿La customización de esos dashboards de seguimiento desde un punto de vista gerencial es posible o Force Manager ya tiene un paquete prediseñado de ciertos visores y de ciertos elementos que se pueden controlar? Tenemos lo que habéis visto, que es la parte de dashboards que vienen por defecto. Tenemos la parte de informes, que también tenemos, de cuadro de mando agregado y los informes de actividad semanal. Y luego tenemos el módulo de Analytics Pro, ¿no? Que lo que nos permite es crear dashboards a nuestra voluntad. Por tanto, la dirección de la empresa puede customizarse a través de Analytics Pro su propio cuadro de mando de Business Intelligence. Fantástico. Si tuviéramos aquí la herramienta Force Manager para puntuar tu proceso de ventas, te pondríamos un 10. Excelente, Roger. Lo has hecho fantástico. Te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta explicación. Realmente Force Manager es una solución muy interesante que las empresas han de considerar para no hacer ventas a ciegas y para poder optimizar esos esfuerzos. Muchas veces usar la inteligencia y hacer las cosas simples es el camino que debemos seguir y por el que debemos apostar. Roger, gracias por acompañarnos en los Cyber Days. Ha sido un placer contar con tu participación y con la de Force Manager. Un placer. A ustedes. Un saludo. Muchas gracias. Gracias a ti. Continuamos con las siguientes presentaciones en este Cyber Days 2021, un esfuerzo por la reactivación de la economía del país.